Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio, en este día sábado 18 de abril del año 2020. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando este programa. Pues te doy la bienvenida para escuchar nuevas historias, nuevos relatos, leyendas de horror mexicanas, y vamos a iniciar con una leyenda que se llama Échame en Ancas. Échame en Ancas. Era el año de 1949 cuando en el pueblo de Lampazos, por los caminos al noreste de la ermita, en las cercanías a la loma de la Santa Cruz, Luis Pérez Castañón cruzaba los montes muy de madrugada rumbo a los apriscos, ocupado en atender el rebaño o trayendo la leche para los entregos del pueblo. Las cabras eran su única posesión y medio de vida, así que con esmero se aplicaba su cuidado, y todavía oscura la mañana, regresaba con los botes lecheros llenos. Era la rutina en la que le iba la vida, y nada podía hacerlo cambiar ni de trabajo ni de caminos, ni siquiera aquel extraño que lo acompañó muchas veces por tramos de la vereda. La primera vez que lo encontró era una madrugada. Don Luis regresaba de la ordeña, y montado en su burro atravesaba por los secos chaparrales. El animal avanzaba con la cabeza baja, como atento a cada vericueto y piedra del camino, pero repentinamente el fiel jumento levantó pescuezo y orejas como premonición del ya próximo contacto. En medio de la vereda estaba una masa informe, más negra que la noche, una sombra en movimiento que sin pies se deslizaba por el suelo. Don Luis lo miró atento y en guardia, puso la mano al mango del cuchillo y se fue acercando al deforme. Algo en su interior le avisaba que aquello era un ser del inframundo, pero venciendo el miedo que le sobrecogía el ánimo, siguió su marcha. Al pasar al lado de la aparición, el espectro se pegó caminando a un lado del burro y dejó escapar una voz hueca, calcárea, pidiendo sin más explicación: ¡Párate! ¡Échame en ancas! El jinete clavó talones al costillar, y el burro cambió paso por galope. Por un gran trecho la sombra se arrastró al lado del asustado jinete, que como advertencia blandía al aire su cuchillo mientras escuchaba una y otra vez aquella petición que por momentos tomaba tonos de súplica, hasta que de pronto el bulto negro desapareció. Llegó don Luis a casa, y tras darle vueltas al acontecimiento en busca de una explicación a tan escalofriante encuentro, se dio cuenta que muy pronto el sol asomaría, y los entregos de leche tenían que hacerse. La vida no podía esperar, pero la historia no paró ahí, pues a la siguiente madrugada la tétrica presencia esperaba al lado del camino para confirmarle la veracidad de lo antes vivido, y para repetir la macabra propuesta. Y de ahí a varias semanas, la sombra fantasmal siguió molestándolo a diario, pero aunque buscara otras veredas, aquella era la ruta obligada del pueblo hacia los corrales, y no había más remedio que aguantar la situación, sin más protección que el cuchillo en alto. Poco a poco la frecuencia de los encuentros fue disminuyendo, y ya muy eventualmente se topó con el fantasmagórico compañero del camino. Tal vez a fuerza de no ser escuchado, se fue retirando a su mundo arcano, pero don Luis recordó por muchos años aquel recurrente encuentro, y en su memoria resonó por siempre la súplica del noctámbulo macabro. Esta noche, si transita usted por los caminos al noreste de la loma de la Santa Cruz, tenga mucho cuidado, y no se detenga si una deforme sombra lo sigue y le habla para decirle: ¡Párate! ¡Échame en ancas! Bien amigos, acabamos de escuchar la primera leyenda, Échame en Ancas, una historia que ocurre precisamente en un pueblo, y es que en los pueblos que están apartados de la civilización, esos pueblos donde inclusive todavía la energía eléctrica no llega, es donde se presentan este tipo de fenómenos, historias que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y que han quedado como leyendas para las futuras generaciones. Ahora escucharemos una historia de nahuales. Ya saben que en nuestro país los nahuales vendrían siendo lo que para Europa el famosísimo hombre lobo. Bueno, pues en México y en América Latina
Este licántropo se trata en realidad de un nahual. La siguiente historia que vamos a escuchar es una historia de la vida real. El nahual vengativo. Mi abuelo tenía varios animales en su granja: gallinas, conejos, vacas y unos caballos. Era una granja grande y a pesar de esto, él se la ingeniaba para limpiarla solo. No quería contratar gente del pueblo porque desconfiaba de ellos, pues sabía que por tener más dinero que los demás, lo miraban con envidia y coraje. Mi abuelo había heredado la granja de su padre, que falleció relativamente joven, a los 53 años de edad. El caso es que una noche, varias de sus gallinas amanecieron muertas. Mi abuelo de inmediato pensó que se había tratado de un perro salvaje, aunque le extrañó la forma en que aparecieron muertos sus animales, pues estaban, por así decirlo, ordenados en fila. Ningún perro ataca de esa forma. Además, el corral en el que estaban tenía una puerta firme que se abría girando una perilla. Un animal no puede accionarlo. Creyó entonces que alguien, por pura envidia, se le había brincado a su terreno, que había llevado y soltado un perro rabioso dentro del corral para que atacara a las gallinas. Era la única explicación lógica que se le ocurría en ese momento. Mi abuelo enterró a las gallinas muertas y se preparó para el siguiente ataque. Tomó su rifle, vio que estuviera cargado y esperó por muchas horas. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando vio que a su terreno se metió una persona. No lo vio a detalle, pues en aquella época no tenía luz eléctrica, solo vio su silueta. Se le perdió de vista y después alcanzó a reconocer la silueta de un perro. En cuanto la vio, mi abuelo dijo: «Ahora sí verás, maldito animal». Esperó a que el perro se acercara a los corrales y apenas lo tuvo a modo, le disparó en 2 ocasiones. Una bala alcanzó a pegarle en la pata derecha, otra en el costado derecho. Mi abuelo le disparó de nuevo, pero ya no le pudo dar, porque la bestia escapó. Sin embargo, estuvo atento toda la noche por si regresaba el animal, pero ya no vio nada. No se preocupó por el hombre que se le había metido, porque creyó que al escuchar los disparos había corrido. Al día siguiente mi abuelo fue al pueblo y notó que todos lo miraban muy feo, más que de costumbre. Se enteró que a una persona del pueblo la habían matado a disparos, y él por curiosidad fue a ver de quién se trataba, aunque la persona que le informó esto le dijo que mejor ni fuera. Mi abuelo no hizo caso, y llegó a una casa y vio que sobre una mesa estaba tendido un señor maduro, con una herida en la pierna derecha y un disparo por la costilla derecha. Mi abuelo sintió un escalofrío muy fuerte, cuando se acordó que la noche anterior le había disparado un animal justo en esas partes del cuerpo, y se acordó de las historias de nahuales que le habían contado. La gente que estaba ahí comenzó a murmurar algunas cosas, lo miraban muy feo, como diciendo: «¿Y este qué hace aquí?». Mi abuelo se fue rápidamente de ahí, y cuando llegó a su casa, se encerró a piedra y lodo. Temía que esa noche regresaran a matarlo por lo que les había hecho, pero no pasó nada. De todas formas, él, temiendo por su vida, prefirió vender todo su ganado, su terreno, y se vino a la Ciudad de México, porque sabía que de permanecer ahí, algún día podrían hacerle algo, porque esa gente es muy vengativa. Yo espero que estas leyendas te estén gustando, querido amigo, querida amiga, que estés disfrutando de esta mañana, escuchando historias de fantasmas, leyendas, acompañado de un rico café, de un tamalito, de un pan de dulce. No sé, igual y ya estás comiendo, a lo mejor ya lo estás escuchando en la hora de la comida. Buen provecho, o en caso de que estés disfrutando de este programa en la noche, ya acostadito en tu cama, bueno, que disfrutes este programa para que puedas tener dulces sueños. A continuación escucharemos una leyenda que se le conoce como el hombre encadenado. El hombre de las cadenas. La historia que voy a narrar enseguida sucedió durante las frías noches de diciembre de 1920. Me acuerdo que fue en diciembre, porque fue durante los días de las posadas que preceden a la Nochebuena. Por aquellas fechas, durante las tardes, los habitantes del pueblo acudían al atrio de la iglesia a realizar la posada, pero durante las noches eran despertados de su tranquilo sueño por el agudo ruido de cadenas
que eran arrastradas por las empedradas calles. Los más curiosos se asomaban por las ventanas o rendijas de las puertas y creían ver a un hombre que con gran pena y fatiga arrastraba unas pesadas cadenas que llevaba en sus pies y manos. Las personas del pueblo estaban asustadas y nerviosas, y a mí, como el guardián de la noche que era, durante el día me preguntaban si lo había visto, pero en verdad yo no había visto ni escuchado nada. Así transcurrió más o menos como una semana, hasta que se llegó aquella noche en la que fui testigo de una aparición macabra. Era ya pasada la medianoche. Andaba yo por el camino real. La luna y las estrellas no se habían asomado, y una espesa neblina había cubierto al pueblo, por lo que era muy difícil ver a poca distancia. Hacía tanto frío que titiritaba todo mi cuerpo, por lo que me vi obligado a sentarme en una esquina debajo de un farol para acurrucarme con mi gabán. Así fue como lo hice. Recargué mi escalera en la pared y me senté en el lugar. Me dispuse a encenderme un cigarro, porque el aire ingresaba helado a mis pulmones. Por aquellos días me acompañaba un perro durante mi labor nocturna, y fue mi fiel acompañante quien aquella noche comenzó a inquietarse. No ladraba el canino, sino simplemente caminaba de un lado a otro, sacudiendo su cola impaciente, experimentando ese conocido sexto sentido que tienen los animales cuando perciben algo extraño. Miraba yo aquel comportamiento de mi perro cuando de pronto escuché un sonido extraño que no correspondía a ninguno de los que son habituales durante la noche. Ese era el inconfundible sonido de cadenas arrastrando por la calle empedrada, lo que ocasionó que se me helara la sangre. Me alarmé y me puse de pie enseguida, y con esmero trataba de mirar entre la niebla, de donde provenía aquel espeluznante sonar. Dejé recargada la escalera en aquella esquina, y llevando mi farol en mano, me decidí a seguir aquel sonido, por lo que comencé a caminar a tientas por la pared para no tropezar, siguiendo atento los pasos de mi perro para no extraviarme en tan espesa niebla. Titiritaba de frío antes que de miedo, aunque debo confesar que me mantenía muy alerta, pues no sabía lo que podría enfrentarme aquella noche. Seguí aquel ruido entre la niebla, hasta que en determinado momento la niebla se disipó por un instante, y fue que pude contemplar con mis ojos de lo que se trataba. Frente a mí estaba aquella aterradora imagen de un hombre que con dificultad arrastraba unas largas y pesadas cadenas que sujetaban sus pies y manos. Sus pasos eran lentos, y a él se le notaba evidentemente fatigado y abatido. Sus ropas eran comunes, desgastadas y viejas. Para nada parecía un fantasma o aparición, mucho menos un demonio o espíritu de los infiernos. Parecía como cualquier hombre mortal, por lo que me atreví a hablarle, diciéndole que detuviera sus pasos. El hombre, sin detenerse, se volvió hacia mí y me miró. Fue en aquel instante que comprendí que se trataba de alguien que ya no habitaba en este mundo. Su rostro cadavérico, pálido y desencajado, me lo anunciaba. Debo confesar que en el primer instante se erizaron mis cabellos del temor, pero después de ver su turbado rostro, sentí compasión y me pregunté en pensamientos: ¿de quién será esta alma en pena que la muerte no ha logrado desvanecer? La curiosidad de saber dónde se dirigía me obligó a seguirlo a distancia. Fue así como seguí sus cansados pasos por la calle real.
abriéndome paso con mis manos para disipar la niebla. El perro iba detrás de mí a paso lento, inquieto, temeroso, y con el andar de aquel hombre se inquietaban los perros en las casas y se quejaban los gatos en los tejados. Traté de acercarme a él, le pregunté quién era, de dónde venía y hacia dónde iba, pero él no me respondió. Hice un nuevo intento por hablarle, y le dije que si podía hacer algo para liberarlo de sus pesadas cadenas. En aquel momento, el hombre detuvo su paso inmediatamente, y después de algunos segundos de total silencio, continuó su andanza. Lo seguí hasta llegar al puente del General Pueblita, donde el hombre detuvo su paso. Entonces se volvió hacia mí, y pude ver su triste rostro. Aquel rostro turbado y lleno de inquietud me afligió en cantidad, porque su semblante era de lamento eterno, no de un demonio que ha escapado de las ardientes llamas del infierno. Permanecí inmóvil mientras un frío recorría mi espalda, porque comprendí que se trataba de un alma condenada a permanecer en la tierra por algún motivo. Mientras yo lo miraba, él subió al puente y decididamente se arrojó desde lo alto. Entonces creció en mi interior más el asombro, porque no se escuchó el ruido escandaloso de las aguas con el impacto. Corrí para asomarme hacia el río, pero no había rastro del hombre en las aguas. No se había producido onda alguna tras la caída. Sus orillas estaban bien definidas. Las aguas permanecían serenas. Llevaban su caudal apacible aquella noche. Parecía no haber caído a las frías aguas del río. Era como si en el violento descenso se hubiera desvanecido con todo y las pesadas cadenas que arrastraba. ¡Oh, misterio! Permanecí ahí en el puente confundido, mirando hacia las profundas aguas, tratando de comprender aquel extraño acontecimiento hasta el amanecer. Y cuando los primeros rayos iluminaron al pueblo, fue que se despejó mi mente. Recordé entonces que una semana atrás, las autoridades del pueblo me habían informado del caso de un miserable ladronzuelo que capturaron, pero que astutamente se les había escapado, llevándose con él las cadenas atadas a sus pies y manos. Para mí se develó el misterio, y me quedé mirando hacia ninguna parte, así como cuando se descubre algo inesperadamente. Comprendí entonces que era él. No podía ser nadie más. Todo coincidía, su apariencia, los días que tenía apareciéndose en el pueblo, el sonido de las cadenas, todo en general. En aquel momento huyó de mí el temor, y supe que tal vez me correspondía ayudarle a partir del mundo de los muertos. Apenas amaneció, me di a la tarea de dar un paseo por las orillas del río. Caminé mirando su caudal, revisando junto a las piedras y entre la espesa maleza con detenimiento, y cuando caminaba justo enfrente del cerro de la Víbora, vi a varios perros amontonados junto a un sauce llorón que está junto al río. Espanté a los caninos a pedradas. Me acerqué y entonces encontré lo que andaba buscando. Sí, ahí estaba el cuerpo descompuesto y maltratado de aquel hombre que se había escapado de la prisión. Supe que era él de inmediato, porque aún tenía las cadenas en sus pies y manos. Enseguida fui al pueblo y di aviso a las autoridades, y con prontitud fueron al levantamiento del cadáver, el cual fue sepultado de inmediato, dado su grado de descomposición. Desde aquel día no se escuchó más el arrastrar de las pesadas cadenas por las empedradas calles del pueblo, porque el difunto ya había sido sepultado, y su alma ya estaba en paz. Esa era la pena de aquella pobre alma, haber muerto vergonzosamente y no haber sido sepultado, quedando su cuerpo a la merced de perros y demás animales de carroña. Un alma en pena dispuesta a permanecer en el mundo de los mortales hasta que fuese hallado su cuerpo de carne y sangre insepulto. En aquel entonces no conté a nadie mi historia porque sería tomada con escepticismo por las autoridades, mas ahora, que ha transcurrido el tiempo, puedo contarla sin reparos, y las personas que alguna vez vieron al hombre arrastrar las cadenas durante las noches, me creen apenas escuchan mi relato.
Acabamos de escuchar la leyenda del hombre encadenado. Espero que esta leyenda haya sido de tu agrado y sobre todo déjame comentarte algo que en lo personal ya me tocó en una ocasión escuchar unas cadenas a eso de las 3 de la madrugada. Esto ya te lo he platicado en algunas ocasiones en el programa en vivo, pero te lo cuento de nuevo así súper breve. Resulta que en esa ocasión yo me desperté a las 3 de la madrugada, fui al baño, regresé. La verdad no me dormí de inmediato, me cuesta un poco de trabajo dormir cuando me despierto en la madrugada, y en ese momento en el que yo estaba ya acostado tratando de dormir nuevamente, escuché claramente afuera de mi casa cómo iban arrastrando unas cadenas. Esto me llamó muchísimo la atención, me levanté para asomarme para ver qué era, pero en ese momento había una protección, había un ventanal grande y fue imposible poder salir a la terraza y ver qué era lo que estaba pasando afuera. Ya utilizando la lógica me cuesta trabajo imaginarme a alguno de mis vecinos que a las 3 de la madrugada saliera arrastrando unas cadenas. ¿Con qué intención? ¿Cuál sería el objetivo? No sé. Pero curiosamente nunca más me ha tocado escuchar estas cadenas que podrían ser cadenas arrastradas por algún fantasma. Pues bien, vamos a escuchar una llamada que realizó una amiga al programa de John Misterio. De esas llamadas que hemos guardado para todos ustedes, de esas historias que valen la pena volverlas a escuchar. Bueno, te voy a contar pues sí se puede decir algo verídico. Uh-huh. Bueno, se trata de, esto me lo contó mi mamá. Sí. Que su tío abuelo era medio así, como que le gustaba mucho andar así como que de copas, ¿no? Ajá. Entonces, dice mi mamá que su bisabuela, en ese tiempo, pues ya sabes que usaban fogones, en ese tiempo pues no había estufas. Ajá. Y pues como eran gente de pueblo, ellos siempre se levantaban pues muy temprano. Al decirte temprano, para irse al molino eran como a las 3 de la mañana. Uh-huh. Entonces dice mi mamá que le cuentan que su tío pues era muy bromista, pero siempre andaba molestando a las muchachas, porque dice mi mamá que en ese tiempo las familias que tenían pues algo, que vivían acomodadamente, sí, tenían sus muchachas, ¿no? Entonces su familia de mi mamá le cuentan que su tía siempre contrataba a muchachas para que le hicieran las tortillas, ¿no? Uh-huh. Pero ella siempre decía que pues, se tenía que hacer en el fogón porque era la costumbre. Entonces, el tío uh-huh. siempre andaba de borrachín y siempre molestaba a las muchachas y pues siempre se le iba, ¿no? Entonces, su tía pues le decía que ya lo dejara ya de molestar, porque ella no podía hacer las tortillas. Sí. Necesitaba ayuda. Y un día, una mañana, dice que le cuentan a mi mamá que tocó una muchacha muy bonita y le dice que ella pues solamente que si le daba el chance de estar en su casa para pasar nada más varias noches, porque no tenía dónde. Uh-huh. Entonces le dice mi tía, su tía, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te puedo pagar, no mucho, pero sí me gustaría que tú me trabajaras para haciendo tortillas, pero te puedes dormir en el fogón, es un lugar muy calientito del cine. Entonces dice la muchacha, me conformo, no me pague, me conformo con que usted me regale un plato de comida, ¿no? Uh-huh. Sí, pues pásate. Y empezó a trabajar. Entonces, pues se da cuenta el tío y antes de molestarla, la tía le dice, ¿sabes qué? Déjala en paz porque quiero que me trabaje y si me gusta, pues la voy a contratar, pero déjala. Porque de todas, ya me tienes harta y no. Pero no hacía caso. Entonces hubo una ocasión que entre borrachera y borrachera, pues fue el tío
o sea, a ver qué estaba haciendo la muchacha en la cocina, ¿no? Ujú. Se asoma y ve que la muchacha se quita las piernas. No me digas eso, ¿en serio? Sí, Órale, era una bruja. pero él no sabía. Ajá. Y él dice, ay, pues, ¿qué está pasando, no? Y se fue nada más se esperó que se quitara las piernas Ujú. y se fue del lado de donde está el comedor, hay una puerta, y ella abrió y se fue volando y dice, ¿qué está aquí? Entonces, para hacerle la maldad, le esconde las piernas Ujú. a la muchacha, ¿no? Sí. Y al otro día, pues bien crudo, pues la tía pues no le hizo caso, y la tía pues dice mi mamá que era muy especial para que la gente se parara a trabajar, ¿no? Ujú. Y le dice, muchacha, párate, dice, pues para que te pongas ya a haber hecho las tortillas. Le dice, yo sí lo voy a hacer, pero primero dígale a su hijo que me entregue lo que a mí me pertenece. Ay, ¿ahora qué te quitó este muchacho? Dice, Ujú. pregúntele él. Explícame, ¿qué está pasando? Mire, si su hijo no me entrega lo que a mí me pertenece, le voy a hacer un daño muy, muy grande. A usted no, porque usted se portó buena gente conmigo, Ujú. pero yo quiero que me regrese lo que a mí me pertenece. Y créame que en cuanto me entregue lo que a mí me pertenece, me voy de aquí. Le doy las gracias, pero usted quiero que me lo, dígale que, por favor, porque no me puedo mover. Ujú. Y entonces la tía dice, a ver, bueno, ya está bien que tú digas que le quieres hacer daño, pero él le dice, es que yo soy una bruja. Mm. Y dice mi mamá que la tía se puso así blanca, blanca, blanca. A ver, ya se fue a buscarlo. A ver, tú, muchacha del demonio, entrégale lo que la muchacha quiere porque te va a hacer daño. Y pues ya nada más se despertó y todavía se hizo el menso, ¿no? Porque dijo, que yo que no tengo nada, no te hagas, a ver. Y ya pues pues le agarró las piernas y se las entregó, y ya nada más le dijo, por favor, se pueden retirar porque me las voy a colocar. Ujú. Y ya no, ya después de unos minutos la muchacha salió caminando y dijo, nada más porque usted me dio un plato de comida, yo no le voy a hacer nada a usted. Usted es buena, pero su hijo no. Ya. Pues créeme que dice mi mamá que desde ese día ya no volvió a tomar, pero sí le dio una diabetes tremenda. Y así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado, que hayas disfrutado de estas historias, de estos testimonios, de estos relatos de fantasmas. Y bueno, pues ya sabes, hoy sábado 18 de abril por la noche te espera un programa sensacional, un programa sobre el fenómeno OVNI, ya que últimamente hemos tenido muchos avistamientos de objetos voladores no identificados en los cielos de todo el mundo. Así que no te lo pierdas. Hoy sábado a las 8 de la noche para que estés al pendiente de este programa. Por tu atención y compañía, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Bye.